Bien amigos, ¿cómo están otra vez? Vamos a desarrollar ahora los ejercicios de la función sí. Este número uno ya lo tenemos desarrollado en la teoría. El número 2 también está desarrollado. No, el número 2 lo voy a hacer aquí. ¿Ya? No, lo tenemos también desarrollado en la teoría. El número 3 está en el archivo anterior en la teoría. Este de aquí lo vamos a desarrollar de dos maneras. Fíjense, me indica, si el trabajador pertenece al área norte, su sueldo será de 1.500. Y si pertenece al área sur, su sueldo será de 2.500. Como ven, lo que vamos a evaluar es el área, ¿correcto? Al evaluar el área vamos a poner igual si paréntesis esto es igual entre comillas norte cierro comillas entonces 1.500. De lo contrario 2.500. Dense cuenta que aquí en los valores de valor verdadero y valor falso no están yendo dentro de comillas porque son números, ¿correcto? Bien, y simplemente doble clic y ya está. Bien, bien, bien. De esa manera, mis jóvenes padawans, desarrollamos este ejercicio, pero quiero enseñarles una cosa adicional. Aquí vamos a hallar el sueldo, pero de otra manera. Igual, si el área, no, perdón, si paréntesis, el área es igual. Dense cuenta que aquí tenemos escrito norte, norte. Aprieto F4 para fijar la referencia, ¿sí? Entonces, es como si yo hubiera escrito norte entre comillas. Si el área es igual a norte, entonces 1.500. De lo contrario, un ratito, también lo fijamos, F4. De lo contrario, 2.500. También lo fijamos, F4. Cierro el paréntesis, Enter. Y listo, ya está. Entonces, dense cuenta que de esta manera es mucho más sencillo. Ustedes me dirán, no, profesor, es más sencillo escribirlo de esa manera, es más fácil. Pero fíjate en el momento de ejecutar. Imagínate que tú trabajas para una empresa. Y esta empresa tiene obras en el norte y en el sur. Digamos que en el norte hay el fenómeno del niño y tenemos que terminar esas tareas encomendadas en el norte, pero los trabajadores no quieren ir al norte. Lo que tendrías que hacer en este caso tendría que ser modificar la fórmula. En cambio aquí, digamos, le vamos a subir a 3.000, 30, 300, 3.000 y aquí varía completamente todos los valores sin necesidad de tocar la fórmula. Y una vez que ha terminado la emergencia, volvemos a ponerle 1.500 y repetimos lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, trabajar con referencias es mucho más sencillo, mucho más rápido, más eficiente. Bien, este de aquí también lo hemos hecho en la clase de teoría. Vamos al número 6. Aquí te dice, si el producto es de caja tiene un impuesto de 4 soles y si es de bolsa su impuesto es de 2 soles. Fíjate que aquí lo único que tienes que hacer es colocar igual, sí. Lo que vamos a evaluar es la unidad de medida. Si la unidad de medida es igual, puedo darle un clic aquí y apretar F4, ¿sí? Si la unidad de medida es caja, es como si yo hubiera escrito caja, entonces es 4 soles, de lo contrario 2 soles. Listo. Ahora, me vas a decir, profesor, pero el precio es 2.35, el impuesto es 4 soles, es demasiado. No te preocupes, si sucede. Aquí lo que nosotros tenemos que evaluar es la unidad de medida y nada más. Bien,
En el 7, la condición tendrá las siguientes características: de 0 a 10 desaprobado, de 11 a 16 aprobado y de 17 a 20 bueno. Si te das cuenta, esta tiene la respuesta aquí. Y además lo hemos desarrollado era el primer ejemplo de la segunda parte de la función sí. Veamos acá. Me indica sueldos, años de servicio, tenemos que hallar el bono. El bono va a depender de la cantidad de años que ha trabajado. Sí, entonces, igual, sí, paréntesis, los años de servicio son menor igual a 5, entonces 50. De lo contrario, fíjate que tienes tres opciones. Si tienes tres opciones, necesitas dos is como mínimo. ¿Ok? Siempre uno menos que el total de todas las opciones. ¿Bien? Entonces, de lo contrario, si paréntesis, los años de servicio son menores a 13 o menor o igual a 12, como quieras ponerlo, entonces 150. De lo contrario, 300. Recuerda, recuerda que esto es exclusivista, o sea, si ya entró en uno, ya no es necesario evaluar el resto. Bien, listo, entonces lo echamos a todas las columnas y si tú deseas para que se vea más bonito le ponemos en moneda. Ya está. El total va a ser igual a los años de servicio más el bono. Listo. Y ya está. Vamos al número 9. En el número 9 te indico, tengo un grupo de trabajadores, ellos están afiliados a algunas AFPs y al Sistema Nacional de Pensiones. Su sueldo es el mismo y nos piden hallar el aporte. El aporte va a depender de en qué AFP están inscritas. Por ejemplo, Profuturo 15% del sueldo, Integra 20% del sueldo y Vida 25% del sueldo. Si no es ninguna de ellas, está en el Sistema Nacional de Pensiones y el aporte es el 10% del sueldo. Tú sabes que eso es una es un descuento. Bien, si paréntesis shit igual si paréntesis el sueldo no, si el AFP es igual a Profuturo F4, entonces es el 15% del sueldo, es decir, por su sueldo. De lo contrario, si paréntesis la AFP es igual a Integra F4, entonces es el sueldo por 20%. No se les vaya a ocurrir poner este 20% de aquí, porque en esta celda no dice 20%, dice integra 20%. Si este 20, 25, 10 estuviera en una celda aparte, sí podrías ponerlo como una referencia absoluta. Bien, de lo contrario, si paréntesis el AFP es igual a vida, entonces es el 25% del sueldo. ¿Sí? Bien. Entonces aquí estamos poniendo si B2 es igual a B4, B4 es vida, es el 25% por el sueldo. De lo contrario, ya solamente me queda que sea SNP. No necesito evaluarlo porque es la última opción. Entonces, directamente el sueldo por el 10%, ¿sí? 10%.
10%. Cierro el paréntesis de 1, de 2 y de 3. Se habrán dado cuenta que cada paréntesis concuerda con el color del paréntesis de cierre y listo. Bien. Listo. En el número 10. Aquí la idea es, vean, pues dice, hallar la bonificación solo para los casados que tengan hijos, se otorgará 50 soles por cada hijo. La idea de este ejercicio es que tú utilices dentro de la parte lógica de la función si el, la función y. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar si están casados y si tienen hijos, ¿ok? Bien, igual, sí, paréntesis. Como son dos opciones y las dos se tienen que cumplir, utilizo la función y. Entonces, si el estado civil es igual, entre comillas, C, y el número de hijos es mayor a cero, cierro el paréntesis del i, coma, es 50 soles. Pero no es solamente 50 soles, es 50 soles por cada hijo. ¿Sí? Entonces, mientras más hijos tengas, más dinero les van a dar. Bien, entonces, ya que tiene 5 hijos y está casado, recibe 250 soles. Fíjense, perdón, para que no nos salga falso, porque recuerda que jamás te debe salir falso en una bonificación, tampoco puedes ponerlo vacío, debes de completarlo aquí con un, de lo contrario, cero. Cuando tú trabajes con planillas, recuerda que no debes dejar espacios en blanco. Bien, entonces ahora sí, doble clic y ya tenemos, por ejemplo, aquí tiene hijos, pero está como soltero, entonces le da 0 soles. Bien, bien, veamos el siguiente. Dice, la solución 1 dice, tenemos aquí un, una una tabla donde tenemos el número del socio, el nombre, la edad, la deuda o la deuda, la cuota, la antigüedad, la categoría, cuánto se está pagando o cuánto debe de pagar por deuda, y aquí nos damos la solución 1 y la solución 2. En la solución 1 debemos de colocar, agregar una columna a la tabla de socios, de modo que si la cantidad de cuotas adeudadas es mayor a 2 y el socio tiene más de 20 años, mostrar el número de socio, si no nada. Dense cuenta aquí que me están pidiendo evaluar dos cosas, que debe saber si el número de cuotas adeudadas es mayor a 2 y el socio tiene una edad mayor a 20 años. Entonces, si paréntesis y paréntesis, el número de deudas o de cuotas adeudadas es mayor a 2 y la edad del socio es mayor a 20, cierro los paréntesis del i, coma, ¿qué pasa si sucede esto? Me dice mostrar el número de socio. El número de socio está en A2. De lo contrario, nada. Entonces, vacío. Cierro el paréntesis y listo. Me vas a decir, profesor, no ha escrito nada. Recuerda que si no cumple con las dos opciones, aquí debería salir, no debe salir nada. Venimos aquí, doble clic y listo. Veamos la segunda. Suponiendo que a los socios con más de 10 años de antigüedad se les realiza un 10% de descuento sobre su deuda, mostrar en solución 2 cuál será su nueva deuda. Entonces, fíjense que aquí solamente vamos a evaluar una cosa. La antigüedad. Entonces, igual, si la antigüedad del socio es mayor a 10, entonces se realiza un descuento de 10%. Ojo, va a ser el 10% por la deuda. El 10%
por la deuda. Ojo, allí estoy hallando el 10% de la deuda. No es la respuesta final. Aquí me está pidiendo la respuesta final, la nueva deuda. Entonces, aquí lo que me faltaría sería poner la deuda menos el 10% de la el 10% de la nueva deuda. Cierro el paréntesis. No, de lo contrario, la deuda anterior, ¿sí? No le podemos poner cero, ¿por qué? Porque si tú vas a evaluar esto y le pones cero, le estarías haciendo desaparecer la deuda, cosa que no te conviene ni a ti ni a tu empleador. ¿Ok? Espérate, esto viene hasta aquí. De lo contrario, la deuda anterior. Cierro el paréntesis, enter. Entonces, ya está. 850, aquí mira. 4250, aquí 4578 es la deuda anterior. Date cuenta que su antigüedad es mayor a 10, ¿sí? Es por eso que le está haciendo un descuento del 10%, 2295, ¿sí? Perfecto. Vamos a la número 12. Esta pareciera un poco complicada, pero chicos, la idea de esto es que tú aprendas a ser ordenado. Si eres ordenado no va a haber ningún problema. Hay que saber leer también. Por ejemplo, me indica aquí, agregar una columna, aquí está la columna de solución, donde se especifiquen los siguientes códigos. Para aquellos países que tengan una deuda externa, perdón, primero, tenemos tres opciones de respuesta, A, B y C. Si tenemos tres opciones de respuesta, recuerda, necesitamos entonces dos funciones sí. Bien, ahora, para la función A me dice, vas a escribir A para aquellos países que tengan una deuda externa menor a 40.000 y cumplan con al menos una de las siguientes condiciones. PBI por habitante mayor a 4.000 o porcentaje de alfabetización mayor a 90. Vas a escribir B para los países con una deuda externa mayor o igual a 40.000 y un PBI por habitante mayor a 4.500 y C para el resto de los casos. Fíjate que aquí tenemos la deuda externa, el PBI por habitante y el porcentaje de alfabetización. Vamos a tener que evaluar, por ejemplo, en A y en B los tres primeros. Bien, entonces ponemos igual, sí, paréntesis. Leamos para poner A. Para aquellos países que tengan una deuda externa menor a 40.000 y cumplan con al menos. Hasta ahí te das cuenta que necesitas una función y. Perfecto. Ahora, dentro del y, ¿qué debemos poner? Para aquellos que tengan una deuda externa menor a 40.000, la deuda externa, si la deuda externa es menor a 40.000, 40, 400, 4.000, 40.000 y cumplan con al menos una de las siguientes condiciones. Eso significa que dentro del i vamos a poner un o. El PBI por habitante es mayor a 4.000, mayor a 40, 400, 4.000 o el porcentaje de alfabetización es mayor a 90. Cierro el paréntesis del o porque hasta ahí llega y cierro el paréntesis del i porque allí termina la prueba lógica. ¿Qué pasa si sucede todo ello? Alguna de las dos cosas que están dentro del o y obligatoriamente la primera opción de la deuda externa, vamos a poner entre comillas A. De lo contrario, nos quedan dos condiciones. Si, paréntesis, para los países con una deuda externa mayor a 40.000 y un PBI por habitante mayor a 4.500, entonces necesito un I. Y me dice la deuda externa es mayor o igual a 40, perdón, a 40, 400, 4.000, 40.000 y el PBI por habitante
mayor a 4500, mayor a 4500, cierro el paréntesis, entonces, entre comillas, B, ok, de lo contrario, C. No necesito evaluar nada porque me dice C para el resto de casos. Cierro el primer sí, cierro el segundo sí y listo. Listo. B, A, A, C, C, C. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que no es complicado, solamente hay que poderlo leer bien. ¿Ok? Bien. Listo. Continuamos. Para el número 13, me dice, en un depósito se encuentran almacenados distintos productos. En la tabla que se encuentra debajo se detallan los códigos de identificación y otras características más. Determinar cuántos tipos de productos pertenecen a la categoría A de inflamabilidad. Ojo, aquí lo único que tú tienes que hacer es no necesariamente vas a usar una función sí, basta con utilizar una función bien. Aquí me dice máxima precaución para categoría A y precaución moderada para el resto. Esta parte de aquí es en la solución. Ustedes la van a hacer muy sencillamente. Aquí hallar la suma de la cantidad de productos con un precio unitario menor a 0.5 y determinar cuántos tipos de productos pertenecen a la categoría A de inflamabilidad. No todo es función sí. Aquí podrías usar una función contar sí o una función sumar punto sí. En cambio, y aquí en la solución, para esto de aquí utilizas una sola función sí. En el número 14, eh, tenemos que ver algo antes. Aquí dice agregar una columna en donde figure 10 si posee dos o más condiciones cualquiera, 9 si posee menos de una condición y 8 si no posee ninguna. Esto de aquí se va a dar siempre y cuando cumplan aquí las condiciones. ¿Cómo sabemos que cumplen las condiciones? Si tiene una X. ¿Ok? Bien. En la solución, igual. Sí, paréntesis. ¿Qué podemos hacer? Deberíamos contar cuántas condiciones hay. Entonces, si contara de quién de estas condiciones es mayor, es igual a cero, mejor, es igual a cero, es igual a cero, entonces 8. De lo contrario, si paréntesis contara de aquí hasta acá, cierro el paréntesis, es mayor igual a 2, entonces 10. De lo contrario, 9. Cierro el paréntesis de uno, cierro el paréntesis del segundo sí. Y listo. Y fíjate que acá te va a salir un error. Aquí dice 10 y debería estar vacío. ¿Por qué? Porque en realidad en una de estas hay, en dos de estas hay espacios en blanco. Asegúrate, suprimir, asegúrate que los espacios estén completamente en blanco. ¿Por qué te he puesto esto? Porque sucede en el trabajo, sucede en la verdad, en la vida real. Ya, entonces tienes que tener mucho cuidado con los datos con los que trabajas. Bien, vamos a la función 15. Aquí en la solución es la número 3, agregar una columna en donde figuren los textos, máxima precaución para categoría A, precaución moderada para categoría B y precaución de rutina para categoría C. Entonces en esta solución vas a utilizar dos funciones y determinar cuántos tipos de productos tienen un precio unitario mayor al promedio general. Recuerda, mi joven Padawan, que ya hemos hecho esto. Aquí te está pidiendo que cuentes. Contar puntos y paréntesis. El rango sería el precio unitario.
¿sí? Y el criterio, entre comillas, mayor. Recuerda que este mayor, que el criterio siempre debe estar entre comillas, pero no puedo poner la función dentro de comillas, ¿verdad? Porque si yo hago esto, mayor que el promedio, fíjate que no está jalando nada, no me aparece ninguna ayuda, un desplegable, ¿sí? Pongo el paréntesis de todo esto, tampoco lo está pintando. ¿Por qué? Porque está dentro de comillas, ¿sí? Y me va a salir cero. Entonces, recuerda que lo que tenemos que hacer es aislar la condición, unirlo con un ampersand y luego borrar esto de acá. Ahora sí se está activando la función promedio. Te das cuenta que está pintando su, su argumento o el argumento, el rango de color. Entonces, ahora sí, listo. ¿Sí? Y listo. Hallar la suma de la cantidad de productos que pertenecen a la categoría A inflamables. Ya sabes que es un suma punto si per paréntesis el rango del criterio, la categoría, el criterio entre comillas A, coma, y qué es lo que tengo que sumar, la cantidad de productos. Listo. ¿Sí? Ese es fácil. Esto ya lo hemos visto. También es sencillo. Y bueno, si tienen algún problema adicional, me avisan. Ok, tienen mi correo o mi WhatsApp. Muchas gracias por la clase de hoy. Cuídense, mañana empezamos un nuevo tema. Hasta luego.